Diga y Dios le guarde en este precioso día. Soy su hermano evangelista Wester Paul de este lado, feliz y contento el día de hoy, ya que el día de hoy traemos otro contenido más. Estamos trayendo historias, estamos trayendo entrevistas en ese su canal, Wester Paul. Estamos felices y contentos. Hoy quiero darle paso a que mi invitado se le pueda presentar a usted ante las cámaras. Traemos una bella historia desde la ciudad de Panamá. Nos acompaña el pastor, él estará dando su nombre. Pastor Horacio Freeman, del Ministerio Tabernáculo de Santidad de Panamá, y aquí estamos en República Dominicana. Toda gloria y toda honra es del Señor. Pastor, me honra, tengo un privilegio de, en este precioso día, tener una eminencia como usted, trayendo algo edificativo, una historia de peso. No decimos que las demás historias no han sido, pero esta es una más de las otras historias que han venido a través de esta plataforma. Pero queremos saber, porque para el pastor llegar a ser pastor, el pastor tuvo un comienzo, tuvo un inicio. Exactamente. Y queremos saber de ese comienzo, de ese inicio, porque usted no fue una cigüeña que vino y lo tiró a Panamá. Usted nació del vientre de una mujer. ¿Dónde nace? ¿Cómo se cría? ¿Es oriundo de Panamá o fue que usted vino de Jamaica y lo tiran para allá y se puso panameño? ¿O de dónde viene el pastor Freshman? Bien, venimos de una familia de 7 hermanos. Mi padre, que se crió en Panamá, aunque vino de Costa Rica, y nosotros todos nacimos en Panamá, criados en Panamá. De ahí es que viene nuestra familia, mi madre panameña también, y de 7 hermanos que nos criamos, donde mi padre, mi madre nunca nos hablaron de Dios, nunca nos hablaron de Dios. Wow. Nunca vi a mi padre con una Biblia, pero así me fui formando desde joven, no creer en Dios, hasta que entro a una escuela, un instituto militar que se formó en Panamá, Tomás Herrera, donde me graduó de joven. Y cuando joven me graduó, salgo del instituto militar, mi papá, que estaban todos los padres recibiendo a los hijos contentos de salir de esa graduación, a mí me ponen en la maleta en la puerta porque no creía en Dios, no porque era un mal hijo, sino porque no creía en Dios. Y de ahí el Partido Comunista, que yo militaba ahí, me manda a estudiar a Rusia. ¿Usted fue a Rusia? Sí, ahí tuve 5 años en Rusia, estudiando. Ah, pues usted ya habla ruso. Hablo muy poquito de ruso todavía. Mira, ¿y cómo si se Dios le bendiga en ruso? Slava Boga. Slava Boga. Slava Boga. ¡Ay! De aquí salgo yo ruso. Entonces, continúe. Bueno, de ahí termino los estudios que estaba, muere el general Omar Torrijos, que fue uno de los que admirábamos porque él fue el precursor del Instituto Militar. Así que yo viajo a Panamá, más que nada a despedirme de mi madre para ver si me iba a vivir a los Países Bajos. Pero mi padre me recibe, que me había echado de la casa, ahora me recibe él, me quedo en Panamá. Veo un amigo de infancia que estaba en una iglesia evangélica y decido sacarlo de ahí porque decía que lo habían embaucado, que le lavaron el cerebro. Oye eso. Y comienzo a meterme a estudiar libros científicos para contradecir la Biblia. No libros cristianos, libros científicos para contradecir especialmente la Biblia, para sacarlo a él. Pero todos esos libros que leí científicamente me demostraron que la Biblia era real. Leí de los gigantes, leí todo el diluvio, leí toda una historia, pero científicamente. Eso me hizo venir a los pies de Cristo. Wow. Resulta que leyendo los libros científicos y me introduzco hasta las cosas que van a pasar, que todo lo dice la Biblia. O sea, estudio el pasado, estudio el presente, estudio el futuro,
de manera científica en la Biblia. Ujú, ujú. ¿Qué hizo todo esto? Que ya no podía contradecir la Biblia, pero no creía en ella. Me tocó cuando hablaba del infierno, porque no creía ni en Dios ni en el infierno, pero cuando leo que hay un infierno, una noche salgo afuera mirando el cielo y le digo: Dios, tú sabes que yo no creo en ti, pero en este libro que se llama Biblia yo creo, y ahí habla de un infierno, y yo lo único que quiero es no ir al infierno. Wow. Así que si tú existes, cámbiame, porque yo no puedo cambiar. Si tú existes en realidad, lo que dice ahí, entonces tú me puedes cambiar, cámbiame, porque yo no quiero ir al infierno. Y ahí comenzó Dios a trabajar en mi vida, que no me di cuenta hasta después de los años. Comenzó Dios a trabajar en mí y busqué una iglesia. No me importaba si eran mormones, si era testigo de Jehová. A mí no me importa, porque no creía en ninguna. Yo le dije: Dios, tú me tienes que llevar a la que es la tuya, porque yo lo único que no quiero es ser engañado. Así es que, como no creo en ninguna, dime a dónde asistir. Y de ahí comenzó mi travesía. Hasta guardé el sábado casi un año, pensando que ese era. Hasta después de ahí, Dios me lleva entonces a las iglesias evangélicas, me daba igual. Uh-huh. Y hablé con mucha gente de todas las religiones, se puede decir, mormones, bautistas, de todos lados. Y comenzó mi peregrinaje hasta entrar. Estuve un año fuera de la iglesia, hablándole a la gente de Dios, que fueran a una iglesia. Yo le decía a las iglesias que podían ir, pero yo no estaba en ninguna. O sea, te estaba predicando siendo de carrera en Dios, ok. Que Dios trató conmigo. Y entonces, hasta que un día Dios trata conmigo de que entrara a la iglesia, y entré a una iglesia y me aprendí 3 principios inmediatamente que nunca me lo enseñaron. En el instituto militar hablaban mucho de obediencia, porque esa es la disciplina. Nunca obedecí allá, practicar artes marciales, así es que era de pelear. Y en el instituto militar difícilmente, nunca obedecí prácticamente, siempre me castigaban. Pero cuando yo entro a la iglesia, lo primero que yo sé es que tenía que obedecer. Es lo primero que aprendí, la obediencia. Wow. Y me sometí a lo que el pastor decía. No estaba de acuerdo, pero no criticaba, no murmuraba. No contradecía, exacto. Simplemente no sabía si era así o no era así, pero simplemente obedecía todo lo que se decía y servía. Y mi vida cambió 180 grados al punto que quemé todas las fotos que tenía, el anuario que tenía, practicaba artes marciales, practicaba deporte, dejé de ver televisión, deporte, dejé de ver todo. Simplemente usted se convirtió en una especie de rabacuco allá. Usted todo lo mío era Dios. Todo era Dios. Sí, todo. Mire, tengo una pregunta para ir desarrollando un poco, por causa del ambiente que está un poquito amenazante ahora. En determinado momento de su vida, no hubo un momento de crisis, y cuando me refiero a crisis, no hubo un momento trágico en su vida que usted no tenga que contar. Cuando yo empiezo el evangelio y entro a una iglesia, uno de mis hijos, el mayor, nace con una bronconeumonía crónica. Yo tuve un año en la iglesia donde lo mío era milagros, sanidad, imponer manos, levantar gente enferma, y lo vi casi todo un año completo. Pero yo pensaba que todos los cristianos lo hacían, porque yo lo había leído. Entonces yo pensé que todos lo hacían. Que esas señales lo hacía todo el mundo. Todo el mundo. Porque yo vi que Jesús agarró 70 y los mandó y les dijo que tenían que hacer esto y lo hacían. Pues aquí os doy poder de hollar serpientes y escorpiones. Entonces yo pensé que todos lo hacían. Así que un año estuve viviendo así y la gente me seguía, me llamaban Abraham, me llamaban Moisés, me llamaban Jimmy Suárez, que en ese tiempo estaba en su apogeo, pero no sabía ni quién eran ninguno de ellos. Uh-huh. Después de un año, yo prácticamente me retiro de la iglesia, pero me retiro porque
vi que la gente se estaba centrando en mí, me buscaban siempre para salir a evangelizar, para yo ver milagros, y ya yo me quedé pensando, pero entonces si ellos no lo hacen. Y eso hizo que yo me apartara un poco, porque le dije a Dios, ahora creo en ti, pero en tu iglesia no creo. Y me aparté. Hasta que después Dios tuvo que tratar nuevamente conmigo audible en varios tiempos para volver a la iglesia. Y yo le dije, Señor, pero si yo vuelvo voy a ver lo mismo. Y me dice, no, ahora simplemente me vas a mirar a mí. Y desde ese día que entré, nunca más me he puesto a ver qué hace fulano, ni mengano, ni me interesa qué hace la gente. Mi vista está centrada en Jesús. Exacto, puesto los ojos en Jesús. No me importa el resto. Toda mi vida ha sido centrada en Jesús desde que entré nuevamente. Y comencé entonces a estar en una iglesia donde el pastor, le dije, fui donde un pastor, puse una señal para entrar a esa iglesia, Dios me la concedió la señal, el pastor me dijo que Dios le habló al pastor sobre qué iba a hacer conmigo y me dijo, bueno, yo quiero, como Dios me ha dicho lo que va a hacer contigo, yo lo quiero en mi iglesia. Digo, está bien, pero esa era mi señal. Y le dije al pastor, solamente tuve 3 meses en esa iglesia. En esa iglesia la ley tenían un libro que para ser pastor usted tenía que ser 3 años miembro y 2 años líder para después ser pastor. Yo digo, bueno, voy a tener que quedarme 5 años aquí sentado. Pero nadie me podía prohibir evangelizar. Entonces todo el mundo en la iglesia quería salir conmigo y el pastor lo prohibió. Y la gente me iba a la casa a buscar para salir conmigo. Yo le decía, el pastor dijo que no. Dice, no, pues el pastor no está aquí. Yo, pero Dios sí está aquí. Así es que yo no voy a salir con ustedes. Exacto, eso es obediencia. Entonces yo me sometí y le dije al pastor, donde nadie quiere ir, yo voy. Yo tenía casa, tenía carro, tenía 2 empresas, un lavamático y fábrica de bloques. Y como mi hijo estaba enfermo y Dios me usaba sanando gente, pero no a mi hijo, un día tomé una decisión. La lluvia mataba a mi hijo. Un sereno mataba a mi hijo. Y le dije a Dios, Señor, tú sana a mi hijo hoy en un aguacero fuerte. Tú sana a mi hijo hoy y yo regalo todo lo que tengo y te sirvo donde quiero. Y le dije a mi hijo que se fuera el agua. Estaban pequeños los 2 y nunca se habían mojado. El agua representaba la muerte para él, bronconeumonía crónica. Y fue y se bañó. Salió corriendo. Pasó un año, los negocios subieron, mis hijos no se enfermaban y después del año Dios me habla y me dice, ahora regalas todo. Y comencé a regalarlo todo. 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 El pastor me llama, me dice, ¿qué estás haciendo? Me dicen que estás regalando todo. Yo digo, sí, Dios sanó a mi hijo. Me dijo, Freeman, ¿y de qué va a vivir tus hijos y tu esposa? Digo, pero si Dios los sanó, no podrá alimentarnos a nosotros. Y me dijo, bueno, ten cuidado con lo que hace. Le digo, pastor, donde usted quiera mandarme, que nadie quiera ir, yo estoy aquí con mi familia. Y me mandó precisamente a la iglesia que tengo hoy en día. O sea, me mandó fue a la ciudad esa a que abriera una iglesia. No había nada. Y yo fui con mi esposa y mis hijos y hago un libro, Cómo Dios alimenta a alguien que le cree, porque nunca nadie hasta el día de hoy nos dio ni un centavo, pero Dios comenzó a levantarnos habiendo yo regalado todo lo que tengo. Ahí comenzó mi primera iglesia en garaje de un carro, ahí comenzó el ministerio nuestro y de ahí abrí la iglesia. Y creció, una de las iglesias más grandes en provincias centrales de Panamá. Y Dios comenzó a usarme en milagros, en sanidades. He visto, tengo testimonio muchísimo, levantar gente. Buscaba gente de las calles, me la llevaba a vivir conmigo, drogadictos, prostitutas. Me llevaban conmigo en mi casa, los restauraba, después para la iglesia. Y así levanté mucha gente que más que nada eran pandilleros, drogadictos. Y los fui levantando, porque ese es el ministerio.
y formé la iglesia. La iglesia creció. Después de años, testimonio de 2 muertos que Dios nos ha usado para que vivieran, de cáncer, de sida, de tumores de todo tipo. Y crecimos. Y Dios fue supliendo, abrí negocios nuevamente, restaurantes, me metí en una cuestión de hacer barriada con un jordano y sin dinero. Todos los negocios sin dinero, supermercados, todos los dineros sin dinero, pero creyéndole a Dios que Él era el que hacía todo. Wow. Porque nosotros no hacemos nada. Ahora, mi compromiso con Dios desde el principio fue una sola cosa. Me fui a un retiro de un ayuno antes de empezar la iglesia y le dije a Dios, yo quiero hacer una iglesia, pero no como las que yo veo. Yo quiero hacer una iglesia donde vea milagros, sanidades, prodigios, que yo me multiplique. ¿Qué hago? Y en ese ayuno solitario me habla y me dice, si oras de 4 a 6 de la mañana, de lunes a sábado, en la iglesia, yo te concedo lo que pides. Y de una vez empecé a hacerlo. De 4 a 6 de la mañana en el templo. Y hasta el día de hoy, todas mis iglesias tienen que abrir a las 4 de la mañana. Todos mis pastores tienen que orar a esa hora. Y desde ese día nunca falté a la oración. De lunes a sábado, mientras estuviera ahí en el área, nunca falté de 4 a 6 de la mañana, de lunes a sábado. Pero lo que puedo decirte es que Dios me ha concedido todo lo que pedí. Absolutamente todo. 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 Wow. Yo creo que ayer estuvimos conversando en el hotel, creo, sí, y el pastor Carlos nos estuvo hablando de una experiencia como muerto vivo que usted tuvo. Ajá. Yo quiero que usted nos cuente un poquito de esa experiencia para edificar el público. Bueno, después de alrededor de 15 años en el ministerio. ¿Y qué tiempo tiene en el ministerio? Tengo 30 años ya en el ministerio. Pero mi hijo, es raíces que he echado raíces. No. Usted conoció al abuelo de Gigi Ávila, ¿no? A Gigi Ávila aquí lo conocí personalmente, conversaba con él. ¿Pero aquí en Dominicana? No, en Puerto Rico. Ok. En Puerto Rico nos reunimos en unas ocasiones, por ahí tengo fotos de él. Después en Nueva York también me reuní con él. Tremendo hombre de Dios. Entonces, Sí. ¿Qué nos cuenta de la experiencia como muerto vivo? O sea, después de tantos años, como yo fui comunista y estudié en Rusia, hace alrededor de 14 años ya, estaba en la ciudad de Panamá y topo un doctor, director de un hospital, que había estudiado conmigo en Rusia. Él estudió eso y yo estudiaba agronomía. Pero estuvimos en esos años juntos. Él sabía que yo era ateo. Ahora lo topo y después de 20 años de no vernos y lo llevo en mi carro. Y trato yo de hablarle de Dios ahora y él se va burlando porque allá yo era ateo. Entonces se va burlando, diciendo palabras obscenas. Y le digo yo, ay, contigo no se puede. Pero en eso que íbamos en el carro, yo voy manejando, él va al lado mío. Un carro de la otra vía pierde el control, un pick-up a toda velocidad se sale de la otra vía y se viene de reversa. Y al lado mío va un tráiler. El tráiler está mirando lo que está pasando, se da cuenta que el carro le va a pegar a él. Yo voy al lado de él, a un costado. Así que el tráiler acelera y el carro me impacta a mí en la puerta donde yo voy. Yo no lo veo. Así que mi carro inmediatamente saltó por el aire, volando, vueltas, quedó achicharronado. Cuando para, el doctor es el que cuenta la historia. Porque dice él, que era ateo, dice él que una mano lo sostenía a él. Él no sufrió golpe alguno porque una mano lo guardó a él. Así que cuando el carro ya para, se detiene, él como médico se revisa, no tiene nada, y cuando mira al lado, que me ve a mí, me ve botando sangre por la oreja y por la boca,
y inmediatamente se da cuenta que algo me pasó, me revisa y resulta que no hay signos vitales. Ahí es donde él pone de que había muerto. ¿Cómo hizo? No me cuentan mucho las cosas que pasaron o el tiempo que pasó. La cosa es que yo me doy cuenta que estoy en el hospital. No sé cómo me revivió él. En el hospital pasó un tiempo donde no me puedo mover. No, me hacen radiografía, buscan, no me ven nada. Pero los dolores que tenían eran inmensos, que no me podía ni mover. Salgo del hospital con un cuello tortuga, una cosa que ponen a uno aquí, pero la mano está inmóvil, no podía moverla, no había movilidad en este brazo y los dolores eran inmensos. Nadie podía rozarme por aquí porque el dolor era inmenso. 3 meses revisándome, no topando nada. 2 de los mejores neurocirujanos de mi país, Sánchez Cárdenas, César Pinilla, me dicen que tenían que un disco arreglarlo y tenían que hacer una operación aquí y la hicieron, pero no pudieron terminarla. Así es que ya habían pasado 3 meses, me voltean para operarme atrás para arreglar el disco y cuando abren atrás es que se dan cuenta que el problema no era el disco, sino que los huesos del cuello estaban partidos. Estaban todas las esquirlas porque el hueso lo había partido en 2. Unas sillas que llevaba yo atrás del carro se corrieron, me pegaron en el cuello y me partieron la cervical. ¡Wow! Ahí fue la muerte. Médicamente decían los doctores y científicamente imposible que yo estuviera caminando en esos 3 meses, imposible. La cuestión es que en medio de la operación ellos tienen que meter 2 platinas con 8 tornillos con tuerca. No sé qué tipo de platinas son, pero salen la radiografía aún los tornillos con las tuercas. Cada platina tiene 2 tornillos con tuerca arriba para sostener la cabeza y 2 tornillos con tuerca abajo para sostener el cuerpo, para que la cabeza pueda estar sostenida. El diagnóstico que le dan a mi esposa y a mis hijos es 99.9 cuadrapléjico. Este es el diagnóstico. Cuando yo recupero ya, que pasa la anestesia, ellos están al lado mío y yo comienzo a hablarle de la operación, de qué fue lo que hicieron, cómo se movían, lo que hablaron, todo el tema de la operación. Y esto le indicaba a ellos que yo estaba viendo y estaba oyendo todo lo que pasaba. Me preguntan cómo fue que yo pude ver y oír todo, digo, yo estaba allá arriba. Mi espíritu salió y yo veí todo lo que hicieron, lo que hablaban en la planta de abajo, en la planta de arriba, llamadas de teléfono que hicieron. Y esto ¿Pero lo escuchaba? Sí. Pero entonces, ¿cómo? Espérate. O sea, eso yo me pregunté, ¿cómo una gente en el espíritu escucha? Normal como estamos nosotros ahora mismo escuchando, lo único que tú no ves a uno. Aquí puede haber alguien en el espíritu y no lo vemos, pero él está viendo lo que hacemos, nos está mirando, nos está oyendo. O sea, que tú escuchar no depende directamente del oído entonces. No sé, el espíritu es igual que nosotros, lo único que no lo vemos. Es como decir que tú estuvieras ahí. Pero no, invisible. Pero invisible. ¿Pero qué estás haciendo? Viendo todo, oyendo todo, normal, lo único que no puedes tocar ni nada porque estás en espíritu. Okay. Porque nosotros tenemos un espíritu. Claro. Entonces, mi espíritu salió y pudo observar, ver todo lo que hacían y no quería volver a ese cuerpo. Porque estar con Dios, solamente digo 3 cosas: seguridad total, gozo total y una paz total. Porque el Señor trató conmigo de que muchos han vuelto, que han tenido la misma experiencia y han dicho cosas que han confundido a la gente. Y me dijo, no digas nada de lo otro, solamente habla lo que sientes aquí. Es lo único que ellos tienen que saber. Exacto, no le agregues que fuiste allí. Ya. Que vi esto, que vi lo otro, porque ¿para qué? Lo único que tienes que saber todo aquel que va a estar con Dios es que va a tener gozo total, paz total y una seguridad total, que aquí en este planeta jamás lo va a tener. ¿Cuál es la sensación de un espíritu entrar en un cuerpo cuando está entrando? La verdad es que no te puedo decir, cuando entré, cuando salí.
No me di cuenta cuando estaba afuera, no me di cuenta cuando estaba adentro. Wow. Entonces, bueno, luego de eso, entonces, ¿qué aconteció? ¿Lo llevan a su casa? En medio de la operación que yo salgo, estuve un tiempo con el Señor y después otro tiempo bajé a una oscuridad y no sabía por qué bajaba. Pero bajé al punto de que ya no era el cielo, ahora era el infierno. En el infierno tuve varias experiencias y es la que yo más cuento. Porque en el infierno, a pesar de haber vivido 15 años, llevando el evangelio, viendo milagros, así abriendo iglesias, yo me iba a perder. Pero espérate, porque ahora fue que usted se metió en problemas. Que se iba a perder como quiera. O sea que si yo moría, yo iba a quedar en el infierno. ¿Y por qué? Cuando yo me convierto, nosotros a veces no entendemos lo que el diablo está haciendo. Cuando yo me convierto, el diablo pone en mi corazón una duda, un espíritu de duda, de incredulidad. Entonces yo podía ver un muerto levantarse, pero siempre que yo oraba le pedía a Dios que se me mostrara a él, que me mostrara un ángel para yo estar seguro. O sea, esas eran mis oraciones, a pesar que vi muerto levantarse, vi milagros y vi de todo, había una duda en mi corazón. Cuando yo estoy en el infierno, yo veo el espíritu de duda que sale. O sea, yo lo veo. Y inmediatamente me viene el recuerdo de mis pensamientos, como yo oraba. Ahí me di cuenta por qué oraba así cuando sale el espíritu de duda. Si yo hubiera muerto, Dios no acepta duda en el cielo. No acepta incredulidad en el cielo. Pero de ahí el Señor me dice, muchos cristianos se van a perder. Muchos. Uno, porque tienen cosas dentro de su corazón. Tal vez no tengan la duda. Tal vez no tengan la incredulidad, pero la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la duda. El diablo trabaja profundamente en nosotros, no en nuestro pensamiento, sino en nuestro corazón. De ahí es que roba la palabra. ¿Y por qué el diablo trabaja en nuestro corazón? Porque sabe que lo único que nos puede salvar a nosotros es que tengamos un corazón limpio, un corazón puro. Es lo único que nos puede salvar. Cuando la Biblia dice que somos salvos por gracia, es porque Dios te va a dar esa gracia, porque Él dice que Él va a poner el amor de Él en nuestro corazón. ¿Y qué ha hecho Satanás? Lo que ha hecho es sacarle ese amor que Dios ha puesto dentro de nosotros, y entonces lo que tú ves en la iglesia es contienda, pleito, gente que se la pasa condenando, acusando, señalando a todo el mundo, cuando eso no es el evangelio del reino. Cuando Dios nunca hizo eso. Todos los discípulos, todos los apóstoles, en la forma que murieron, pero murieron amando a su gente, a sus verdugos. Ellos nunca lo oíste criticar a nadie, juzgar a nadie. Eso no fue lo que ellos trabajaron. Pero hoy en día lo que tú ves en la iglesia es la cantidad de acusaciones que hay y señalamiento. Y por el otro lado, heridas porque alguien te hizo, porque la maldad en el mundo iba a aumentar. El resentimiento. Y el amor de muchos se iba a enfriar. ¿Por qué? Porque vivimos en emociones y en sentimiento, y tú tienes que vivir en el espíritu. El espíritu no se va a doler ni se va a entristecer. El espíritu se va a gozar en medio de cualquier circunstancia que tú estés viviendo. Cualquiera. Wow. Entonces, ¿qué le digo? ¿Qué consejo usted le daría a esos ministros, a esos pastores, a esas personas que están pasando por una situación similar a la que usted pasó? ¿Cuál sería el consejo que usted le diera para así culminar con esta entrevista? Yo le diría a todos los que me escuchan, amados, de que examina tu corazón cómo está. ¿Por qué? Porque lo único que te va a salvar es tener un corazón limpio y puro. Dios nos enseñó de que el amor de Él está dentro de nosotros para amar en medio de las circunstancias. A Jesucristo le crucificaron, Jesucristo sanó a todo el mundo y hablaban de Él. No importa las traiciones, no importa el juzgamiento, no importa lo que te digan, ni importa la circunstancia en que tú puedas estar viviendo. Aprende solamente a perdonar, aprende solamente a amar, mantén un corazón puro y limpio
y un día te encontrarás con el Señor. Amén. Si ha llegado al final de este video, suscríbete. ¿Tiene algunas redes sociales, pastor? Sí, tengo Instagram, tengo Facebook. Dígalo para que yo lo puedan seguir. El problema es que no me lo sé porque eso lo manejan jóvenes. Yo no manejo redes sociales. Bueno, luego, amados, yo estaré investigando, me pondré de acuerdo con el pastor y lo estaré dejando en el primer comentario para que usted lo siga. Si tiene algo que aportar también a la obra allá en Panamá, no andamos detrás de esto, pero tampoco podemos impedir a que una persona bendiga. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Estuvo con usted el pastor Horacio Freeman, del Ministerio Tabernáculo de Santidad de Panamá. Gracias por escucharnos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Y reciban un inmenso abrazo desde la República Dominicana a todos los pastores que forman parte del ministerio del pastor Horacio Freeman. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde a todos.